¿Qué tal, compañeros? En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un caso interesante acá, una Mitsubishi Outlander, la cual pues me vino con el siguiente fallo. Resulta y acontece que el fallo que el cliente me reportaba era una pequeña oscilación en las RPM, es decir, en la aguja de las RPM de este vehículo. Entonces no estaban estables. Tiene que andar oscilando en alrededor de 850 RPM, 900 RPM, lo normal o un poquito menos, ¿verdad? Pero la aguja siempre tiene que estar estable. Lo que ocurría con este carro es de que comenzaba la aguja como inestable, iba a desmenearse. El tema es de que no había ningún código de falla cuando me lo trajo. Entonces me dijo que trataron de arreglar, checar de todas las formas posibles, pero me lo trajeron por eso. Entonces, al momento de tenerlo yo acá, pasado un tiempo, me marcó un código de falla, el cual me indicaba un Fuel System to Lean, ¿verdad? Que es una mezcla pobre o muy delgada del sistema de combustible. Este código lo que nos indica es de que hay más aire en el sistema que combustible, para hacer algo sencillo en este caso. Pero regularmente esto se tiende a deber a que hay aire que está siendo succionado por el motor después del sensor MAF, porque el que se encarga de medir el flujo de aire que ingresa, tanto la cantidad como la temperatura y todos los factores que influyen en el aire que ingresa al motor como tal, es este sensor de acá, el sensor de medidor de flujo de aire, o el sensor MAF. Entonces, si hay un ingreso de aire adicional, es decir, en un sector que sea después del sensor MAF, esto nos va a crear una mezcla demasiado pobre, o un lean, ¿verdad? Porque estará entrando o está siendo succionado una cantidad de aire que no está siendo registrada por el sensor MAF, que está fugándose por completo. Es decir, el motor o la computadora sabe cuánto aire está entrando por medio de esto, pero ¿cómo se entera de que realmente hay un ingreso de aire adicional? Regularmente decimos que hay una fuga, pero realmente es una succión lo que hay de vacío, una pérdida de vacío en el sistema. Bueno, sencillamente porque en la parte de atrás, en la salida de escape, están los sensores de oxígeno que se encargan de ver cómo está saliendo la mezcla de combustible de este motor. Entonces, los sensores son los ojos de la computadora, básicamente, que son los que monitorean cómo está la mezcla de combustible, es decir, la cantidad de combustible que está ingresando, la cantidad de aire que está ingresando. Va a determinar la calidad de mezcla que hay en el cilindro o en los 4 cilindros. Los que se encargan de reportar alguna anomalía en lo que es el sistema de la mezcla de combustible son los sensores de oxígeno. Ahí la importancia de que estos sensores se encuentren en buenas condiciones y de prestarles atención, porque son los que informan cómo está la mezcla acá. ¿Quiénes se encargan de generar una buena mezcla? Bueno, en este caso básicamente va a depender de varios factores, pero por ejemplo, una buena compresión va a ayudar muchísimo a una buena mezcla en los cilindros, una buena compresión del motor. Unas buenas bujías van a ayudar demasiado también. Buenas bobinas, por supuesto, si alguna bobina falla, va a generar algún tipo de anomalía en el sistema de mezcla, porque está ingresando combustible por los inyectores, que son aquellos que están allá, y aire por el colector de admisión, y el fuego que se está generando acá y la compresión del motor que van a hacer explotar esto. Ahora, una buena relación de combustible, aire-combustible, sería una relación de 14:1, ¿verdad? O sea, esa sería una buena relación de aire-combustible. Pero ¿qué pasa? Si tenemos una relación un poco más alta, por ejemplo, si tenemos más porcentaje de combustible en el sistema, y poco aire, es decir, que los inyectores estén abriendo más de lo normal debido a varios factores, como por ejemplo un filtro de aire sucio o obstruido, candelas o bujías, como se conocen, en malas condiciones. Estas solo por decir algunas, ¿no? Estas dos nada más, que hay muchísimos otros factores que influyen en una mala mezcla o en una mezcla rica. En este caso, si hay un filtro obstruido, por ejemplo, hará que ingrese muy poco aire al sistema y por ende la cantidad de combustible va a ser mayor que la cantidad de aire que está ingresando, y eso va a generarnos una mezcla rica. Unas bujías en malas condiciones generarán que habrá una chispa de mala calidad
y habrá mala mezcla en el cilindro, porque no estará quemando de manera correcta el combustible. Entonces los sensores van a reportar de que está habiendo una mezcla rica. Pero si caso contrario tenemos una mezcla pobre, un link en el sistema o una mezcla delgada, se puede deber, y en la gran mayoría de los casos, pues al igual que en la mezcla rica hay muchos otros componentes que influyen, pero en la gran mayoría de los casos se debe a algún vacuum leak, se le conoce, ¿no? Que es básicamente una fuga de vacío, o más bien una succión de vacío, o una entrada de aire extraña o ajena al sistema principal de aire. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con ella? ¿O cuál es el problema acá? Como me estaba reportando una mezcla pobre, el motor tiende a vacilar un poco, porque la mezcla está siendo demasiado delgada. Es decir, la cantidad de combustible que está entrando está siendo demasiado inferior a la cantidad de aire que está ingresando, porque está ingresando una cantidad de aire por acá, y adicional hay una fuga por otro sector que está generando que la mezcla sea incorrecta. Ahora, en este caso particular, ¿qué es lo que tiene malo? Y ahora les muestro, o les voy a dar unas ideas de cuáles son algunas de las formas de poder detectar en este caso una mezcla pobre, o cómo poder darnos cuenta dónde está ocurriendo una fuga, algunos de los datos. Pero bueno, les cuento en este caso particular qué es lo que está ocurriendo. Bueno, esta camioneta fue golpeada en la parte frontal. Lo primero que me imaginé yo, obviamente ya está reparada, me la trajeron después de que la sacaron de pintura. Lo primero que me imaginé es de que tal vez el colector de admisión pudo estar golpeado y se quebró en alguna zona. Eso es lo primordial que tenemos que checar al momento de que tenemos este tipo de códigos de falla, lo que son los system lane. Acá tengo el colector, ya lo revisé por todas partes y aparentemente no tiene ningún golpe. ¿En dónde encontré el problema, o dónde está el problema como tal de este colector de admisión según lo que yo estoy encontrando acá? Bueno, en esta parte, vean, este es el empaque que va acá, en donde va la válvula EGR, o la válvula de recirculación de gases de escape. Este empaque se ve doblado un poco. Asumo y saco la hipótesis de que debido al golpe, quiera que no, el colector tiende a ceder un poco. Esta base de la EGR va sujetado a una pieza que va al bloque por medio de metal. Entonces queda firme en el bloque del motor, y el colector de admisión queda pues sujetado por otras bases, pero es un poco más flexible. Entonces, debido al golpe que llevó, asumo que así pudo haber sucedido el evento, se tendió a ceder un poco hacia adentro, y como esta parte es un poco más rígida, dobló un poco el ángulo plano de la pieza. Entonces, como acá lleva esta piececita que es de aluminio, tendió a ceder. Entonces, al momento de que hubo una apertura, por ejemplo acá se podrán dar cuenta cómo juntó sarro en ese sector, pero acá, justo aquí, hay un pedazo que no tiene, y por este pedazo de acá estaba succionando aire. Entonces por acá me está generando el problema este colector de admisión. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de en dónde está el fallo? Bueno, empiezo comentando lo siguiente. Hay algunas formas de poder hacerlo. Creo que las dos más comunes, y creo que son las únicas viables, por así decirlo, que realmente funcionan. Una es mejor que la otra por muchas razones, y la otra pues un poquito más empírica. Empiezo por la más empírica, que es la que yo utilicé, y es la siguiente. Cuando nosotros tenemos en el escáner el código de falla que nos indica un system to lean, una mezcla pobre, pues obviamente aquellos que manejamos el tema sabemos de que tenemos la opción de ir al apartado de datos en vivo. Entonces, en los datos en vivo podemos monitorear lo que son los ajustes de combustible, el long term full y el short. Entonces básicamente sería el ajuste a largo plazo y el ajuste a corto plazo. Los ajustes, si alguno de ustedes quiere conocer un poquito más del tema, de qué se refiere y qué es este tema, no me voy a tener en ello porque no tengo el tiempo ahora, pero pueden ir a un videito, por ahí les voy a dejar el link abajo, un videito de Jorge Ordóñez, en donde explica muy bien el tema de los full trims. Bueno,
Entonces, en el apartado del escáner, en los datos en vivo, podemos monitorear los ajustes. En el short en este caso de este vehículo estaba a 25 en positivo. Si estuviera en negativo, significaría que tuviera una mezcla rica. Y cuando está en positivo, es decir, cuando únicamente tenemos el numerito en positivo, en este caso 25, significa de que es una mezcla pobre. Entonces, teniendo acá la pantalla del escáner, saquemos la hipótesis de que aquí la tengo y estoy viendo de que el ajuste está a 25. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en este caso? Me acompañé de este líquido, que es el brake cleaner, que básicamente es un limpiador de frenos. También puede utilizar un Carbo Clean. Este es el que yo tenía a la mano utilizando por otra cuestión. Entonces, para no hacer un gasto innecesario en comprar algo otro líquido, pues lo utilicé y sí funciona, no hay problema. En medidas pequeñas debo aclarar, ¿verdad? Porque no es conveniente estar y va a ingresar este tipo de líquidos por el sistema en cantidades demasiado grandes, pero no me voy a detener en eso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos el colector de admisión acá y todas sus mangueras. Entonces, monitoreando en el escáner, vemos de que tenemos allí un link, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comenzamos a rociar, por ejemplo, en este sector de acá con el colector puesto, el carro arrancado, por supuesto, comenzamos a rociar, ¿verdad? Rociamos y vemos en el escáner si tenemos algún cambio. Por ejemplo, está en positivo, entonces si hay alguna succión por esta zona, yo roceo. Si veo eso, de que hay un cambio allá y comienza a bajar de 25, comienza a descender, significa que por ese sector hay alguna succión, porque está ingresando este líquido, está entrando a los cilindros, está siendo quemado y los sensores allá están detectando de que hay una mezcla, o se está enriqueciendo la mezcla. Entonces, comenzamos a rociar en las mangueras, en el colector de admisión, en diferentes acoples. Y si vemos una variación en el escáner, pues por allí nos va a indicar de que por allí hay algún ingreso de aire en el sistema, que fue exactamente lo que yo hice. Yo comencé a rociar por acá arriba primero, luego en las partes de atrás, en las de abajo, y ver por dónde me variaba. Y justo cuando comencé a rociar en esta zona, vi que la mezcla se comenzó a enriquecer. Entonces decidí desmontar el colector de admisión y corroborar, y en efecto aquí encontré un problema. ¿Cuál es la otra manera y la forma más profesional de hacerlo? Y creo que es la mejor, y yo no la hice de esta manera porque por el momento no lo tengo, pero estoy por comprar el smoke machine, o la máquina de humo. Esta máquina de humo lo que es una pequeña maquinita, por acá les dejo una imagen, que lo que hace es generar humo, valga la redundancia. Entonces desconectamos, por ejemplo, la manguera principal del depurador de aire, y por allí ingresamos humo al sistema, y podemos verificar en todos los acoples, en los empaques del colector de admisión, las mangueras, si tenemos alguna fuga. Entonces el humo nos va a ayudar a revelar en qué parte está ese ingreso de aire, o esa fuga en este caso de humo, y ahí sabremos en dónde atacar el problema. Entonces, si usted como mecánico, mi amigo, tiene la posibilidad de poder conseguir una máquina de humo que sirva para hacer este tipo de pruebas, se lo recomiendo muchísimo. Yo estoy por hacerlo, y cuando lo tenga se los comparto por acá. Y en caso contrario, pues les dejo esa idea también de que se puede utilizar líquido para poder checarlo, ¿verdad? Entonces, si tenemos la idea aquí, un system tooling siendo generado por una entrada de vacío o una fuga de vacío, no sé cómo llamarle, realmente es una cuestión bien compleja de interpretarlo, pero en este caso es una pérdida de vacío porque hay una succión o una entrada de aire adicional. Sabemos de que el vacío se genera cuando el sistema está de una manera hermético, podríamos decirlo, suficientemente sellado. Entonces se genera ese vacío, ¿verdad? En el sistema. Entonces, si tenemos una fuga, ese vacío se nos pierde y está entrando una cantidad de aire adicional al sistema que no está siendo monitoreado por los sensores. Entonces voy a reparar este tema aquí, a corregir esta fuga acá, voy a conectar, a poner el colector de admisión, y les muestro cómo funciona. Bueno, compañeros, les cuento que ya lo tengo armadita, ya puse acá la admisión. El problema estaba justo acá en el área de la EGR.
Les cuento que ya lo tengo arrancada y calentando, ¿verdad? Yo creo que ya llegó la temperatura de operación y vean, sí, ya llegó básicamente a la mitad. Ahora vamos a ver acá y vean nada más. Acá es en donde quiero mostrarles cómo está el tema, cuál es el detalle de esto, el tema de los full trims. Ven acá, aquí en la parte de abajo en donde dice long term full trim y en la parte de abajo donde dice short term full trim. En este caso, vean nada más qué belleza de los ajustes. Están a 0 el long y a 0 también, y oscilando lo más cercano a 0 el short. Este de acá, el short, estaba a 25 ya en positivo, así como está acá, es decir, estaba a 25. Cuando está con el valor negativo significa que la mezcla se está enriqueciendo ya, y cuando está en positivo, es decir, que no aparece este signo menos acá, o esta rayita a la par, significa que la mezcla es pobre, como en este caso que se cambió a positivo. Y el long estaba a 12, es decir, el long trató de estabilizar o de corregirse o de mantenerse allí para tratar de manejar o de regular el short o el ajuste a corto plazo. Entonces, en efecto, el problema estaba en esa parte de ese empaque de la eje R. Así que espero que esto les pueda ayudar un poco a tener una idea de cuando vean algún tipo de oscilación en la aguja de la aceleración y no tengan ningún check engine, es decir, no hay códigos de falla, o al menos no momentáneamente o no en ese momento. Quizá este vehículo sí, con el tiempo o después de un rato de andarlo utilizando, y muy seguramente iba a prender el check engine. En el caso del cliente, pues en las manos de él no se prendió el check. De hecho, él es una persona que maneja escáner, que tiene un escáner personal, y me dice, lo escaneé y todo y no me apareció nada de ningún código, entonces quiero que lo cheques. Luego a mí, después de estarlo checando, pues me marcó el código del System LIM. Pero mi punto o mi base era esto, los full trims, poder checarlos, y para que ustedes se tomen una idea de lo importante que es saberlo y lo valioso que resulta poder conocer este tipo de situaciones con el tema de los ajustes de combustible. Así que espero que les haya servido, espero que, pues bueno, sigan pendientes al canal si les parece interesante este tipo de contenido. Hasta la próxima, compañeros. No olviden dejar en sus comentarios cómo les está yendo, cómo les parecen los videos, si tienen alguna observación, si tienen alguna recomendación. Sobre todo, estoy abierto a sus comentarios, no hay ningún problema. Pueden opinar a lo que gusten y crean que es conveniente, no importa, sea bueno o sea malo. Al final del día, lo que hago en este canal es poder compartir lo que hago diariamente. En muchas ocasiones me podré equivocar, pero mi afán no es demostrar cuánto yo sé ni cuánto yo conozco, sino que mostrar lo poco que sé y cómo voy resolviendo problemas con ese poco conocimiento que tengo, y que ustedes vayan conmigo aprendiendo de la misma manera que yo lo hago día con día. Hasta la próxima, compañeros, es un gusto compartir con ustedes.